Mesa Política. Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este portal y gracias de nuevo a nuestros queridos Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser que llegan a este encuentro para hablar, bueno, de varios temas, de los últimos temas que han impactado más a la opinión pública mexicana e internacional también. Desde luego iniciar con un gran asunto que está a flor de piel en este fin de año. Estamos terminando 2016, estamos en plena conmemoración de lo que fue el arranque de la llamada guerra contra las drogas decretada por Felipe Calderón con la llamada Operación Michoacán hace 10 años y en este contexto una presión que se eleva del ejército mexicano para que se apruebe desde el Congreso de nuestro país una ley de seguridad interior. Estamos en un momento difícil, crítico, diría yo, sobre este tema y no es cualquier cosa el mensaje, la manera de dar el mensaje del secretario de la Defensa Nacional la semana pasada, después o durante un desayuno con los medios de comunicación, con la llamada fuente que cubre los temas de seguridad y del ejército, en donde el secretario Salvador Cienfuegos pues lanzó aquello de que no están a gusto, que no se sienten a gusto con la persecución de delincuentes, que no estudió el ejército, que no estudiaron para eso y que no se encuentran bien precisamente con esta circunstancia. Nuestra idea, decía Cienfuegos la semana pasada, nuestra función es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo tareas que no nos corresponden porque no hay quien las pueda hacer, en pocas palabras. Y este mensaje, elevar la voz y decir: no levanto una, sino las dos manos para decir que nos regresen a los cuarteles, no es un asunto cualquiera. Si bien no es la primera vez que dicen algo por el estilo los miembros del ejército, sí es la primera vez que se dice de esta manera y ya con una iniciativa puesta en el Congreso para la seguridad interior del país. ¿Cuántas connotaciones tiene esto? ¿Qué puede venir para nuestro país en términos de formalizar la tarea del ejército mexicano que ha realizado de facto a lo largo de la última década con costos altísimos en términos de derechos humanos y con costos altísimos esta llamada guerra contra las drogas en materia de pérdida de vidas humanas, de desapariciones, de torturas y de todo lo que encima de esta década nos ha caído como país? Así que les propongo, Denise, Lorenzo, Sergio, pues este tema para arrancar y una obligada revisión de la sociedad mexicana y desde luego del Congreso de lo que puede venir con esta ley de seguridad interior que ya se acelera porque el Congreso se apresta a un periodo extraordinario para aprobar esta ley a la brevedad. Lorenzo Meyer, un tema del que hemos hablado en este mismo espacio y encuentro, del cual tenemos que hablar ahora con esta mayor sentido de urgencia, porque la ley está ahí y porque la presión está a todo lo que da de los militares. Gracias a los tres por estar aquí. Lorenzo, ¿qué piensas? Rápidamente, Carmen, la última vez que el ejército realmente se hizo cargo de la seguridad interior del país fue durante el gobierno de Victoriano Huerta. Fue nuestra última experiencia con la militarización de la vida política mexicana. De entonces acá, el ejército mexicano, desde luego que está siempre en el centro de la política, puesto que durante un buen tiempo no había realmente ningún partido. Y aun cuando se creó el PRI, el ejército siguió ocupando el centro y en los momentos críticos sigue estando ahí, en el centro, porque otras instituciones no sirven. Yo veo lo de el general Cienfuegos que podemos discrepar y seguro que discreparemos aquí de la siguiente manera. Le tomo la palabra de que ya están hartos, de que la élite civil ha fracasado, que ellos no pueden seguir siendo los que carguen la piedra de este fracaso de la policía, de las instituciones legales, y está puyando a todo el sistema político mexicano para que se acelere la redefinición de quién y cómo van a estar a cargo de la seguridad interior.
Es muy raro que haya hablado de una manera tan clara el general Cienfuegos, pero incluso en esta manera clara no dijo algo que yo supongo que está detrás de su enojo. Y no habló de la corrupción, pero la corrupción es la que está minando a las organizaciones civiles y por lo tanto le está poniendo al ejército unas tareas que él dice no tiene por qué cumplir. Y para terminar, Carmen, ¿cuáles son las tareas que debe de cumplir el ejército? Porque esta es otra pregunta igualmente importante. Los ejércitos de la mayor parte del mundo tienen potencialmente a otros ejércitos como enemigos, pero el ejército mexicano es una excepción. No podemos tener al ejército norteamericano como nuestro enemigo, tampoco al sur de la frontera. En realidad es una institución muy peculiar que sí está dedicada a asuntos internos, pero no está dedicada a la persecución de criminales muy bien organizados, por cierto. Y entonces aquí hay una contradicción que viene de mucho tiempo atrás y que en este momento ha hecho crisis. Totalmente. Ahora, Sergio Aguayo, el secretario de la Defensa, pues lanza también un asunto donde, si bien no dice que van a desobedecer, sí dice que los soldados, nuestros soldados, están ya pensando si enfrentan a los delincuentes con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos y que les sale más barato que se les procese por no obedecer. Bueno, como dice Lorenzo, este es empujar más a la clase política para aprobar esta legislación que quede a gusto y satisfacción de los propios militares, Sergio. Mira, Carmen, creo que hay varias dimensiones. La primera es una institución que busca defenderse ante el declive de un gobierno, el de Peña Nieto, y ante el incremento de la violencia, y lo cual me lleva a la segunda dimensión, la debilidad de otras instituciones del Estado. Si el ejército está tan irritado es porque pasan los años y un buen número de corporaciones policíacas de municipios y estados no mejoran. Y finalmente la tercera dimensión que deseo comentar es la pobreza de la respuesta que está dando la clase política como un todo. Lo ejemplifico con con el acto partidista de Margarita Zavala, que quiere ser candidata a la presidencia. Lanzó una promesa que suena irrealizable, la de que va a regresar al ejército a los cuarteles, lo cual no deja de ser paradójico. Su esposo lo sacó, ella dice que los va a regresar de llegar a la presidencia, pero lo suelta de una manera ligera, porque no explica cómo va a atender la guerra o la contención de los criminales sin el ejército, que él le va a pedir que saquen en peregrinación a la Virgen de Zapopan, de San Juan de los Lagos y de Guadalupe al mismo tiempo para tenerlos. Pues no es así, vamos, no funcionan así las cosas. Creo que es necesario que los que aspiran a la presidencia se pongan serios y empiecen a explicarnos sus proyectos en una de las áreas que ya no puede esperar, el de la seguridad, y dentro de él el papel que tiene el ejército en la vida nacional, porque así como no está claro el papel de Estados Unidos en nuestro proyecto de país, tampoco está claro en estos momentos ya cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Denise Dresser, ¿qué piensas de todo esto? Yo interpreto la iniciativa de ley de seguridad interior, que va acompañada, por cierto, de una propuesta para la limitación de las garantías individuales, como una especie de autogolpe militar avalado por el gobierno civil. El discurso del general Cienfuegos me parece una especie de chantaje. Él chantajea al presidente y Enrique Peña Nieto se deja chantajear. El mando militar está tratando de imponerse al mando civil y lo sorprendente es cómo el Congreso se presta a esto. La iniciativa de ley lo que busca es darle protección legal
a lo que los militares vienen haciendo extralegalmente desde hace 10 años. Se busca darles protección sin controles, sin transparencia, sin vigilancia civil al ámbito militar, con soldados cada vez más presentes, mientras los civiles se encogen, con soldados que crecen, mientras los policías son cada vez menos profesionales o profesionalizados. Me parece que México se está encaminando a un estado de excepción, donde la excepción se vuelve la regla. Y la pregunta central aquí, detrás de esta cesión voluntaria del poder civil al poder militar, que como dice Lorenzo, no habíamos presenciado en décadas y que de hecho había transformado a México en uno de los pocos países de América Latina donde el ejército nunca adquirió el poder que tuvo en otros lugares donde incluso logró imponer dictaduras. Los vacíos que está llenando el ejército, los vacíos que no han podido ocupar las policías y el poder judicial y el sistema de justicia penal, esos vacíos deberían llevar a una pregunta central. ¿Quién debe estar a cargo de la seguridad pública del país? ¿El ejército o las policías? Y me parece que en esta coyuntura la respuesta ni siquiera debería estar a debate. La respuesta se halla en la limpieza, la fortaleza, la regulación, la profesionalización de civiles. Es ahí donde deberían estar las leyes, los recursos, las asignaciones presupuestales, las reformas constitucionales. Pero en los últimos 2 sexenios, tanto Calderón como Peña Nieto han demostrado dónde están sus lealtades, sus compromisos, sus preferencias, no con los azules, sino con los verdes, no con las patrullas, sino con los tanques. Y la evidencia está ahí en el crecimiento del poder y del presupuesto para el ejército, vis a vis lo que se destina a las policías. Y lo peor del caso es que la autoridad civil, aceptando estas iniciativas que el ejército exige, destruye la posibilidad de la profesionalización policial. Creamos un círculo vicioso. Como no hay buenas policías, necesitamos al ejército. Pero mientras usemos al ejército, jamás vamos a profesionalizar a las policías. Y Enrique Peña Nieto, por debilidad, por temor a perder más poder en esta coyuntura en la que su presidencia se encuentra en el momento más bajo, está dispuesto a hacer concesiones inaceptables al ejército y al general Cienfuegos, colocándonos en una ruta de militarización ante la cual ya toda una serie de organizaciones civiles salieron ayer con un comunicado muy serio, exigiendo que esto sea sometido a un debate público y que no se apruebe en un periodo extraordinario al vapor simplemente porque el general Cienfuegos ha exigido que sea así, porque esto nos está encaminando a la militarización sigilosa, una situación de la cual no habrá ruta de regreso, o será después de muchas más muertes, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Si revisamos las cifras de los últimos 10 años, 52,000 elementos desplegados, 84 operaciones regionales para reducir la violencia, cosa que no ha ocurrido. Un índice de letalidad espeluznante en el cual el ejército mata a 8 por cada uno que hiere. 12,408 quejas ante la CNDH. Y el involucramiento no esclarecido del ejército en Ayotzinapa, más la exoneración que ya se les dio en el caso de Tlatlaya. Entonces me parece que esta presidencia, de la mano del Congreso, está avalando, insisto, un autogolpe de Estado, porque en lugar de permitir las condiciones, de crear las condiciones para que el ejército regrese a los cuarteles, como dice que quiere regresar, el gobierno está permitiendo la cuartelización del país. Denise, pues con esto dejamos este tema y desde luego creo que todos coincidimos en que estamos obligados como medios y como sociedad a no permitir que una situación de esta naturaleza y de este alcance pase fast track
con las fiestas de diciembre, con las Navidades, en medio de esta situación que nos toma de fin de año, y desde luego es un tema de primerísima importancia que seguiremos muy, muy de cerca, obligados a seguirlo como analistas y como periodistas y como sociedad. Esta ley de seguridad interior de nuestro país merece y debemos estar obligados a debatirla y a exigir al Congreso que no la pase fast track en tiempos navideños. Lo primero es, con todo cuidado y responsabilidad, te diré que en casi 30 años en este tema, que llevo estudiando las políticas de seguridad en México, esta es la peor decisión que yo pueda registrar. La ley clasifica como materia de seguridad nacional todo aquello que se haga bajo una declaratoria de seguridad interior. Es como si el Estado mexicano nos dijera: adiós, nos vamos a meter en una bolsa de oscuridad y vamos nosotros a decidir qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, y tú, ciudadano, no tienes posibilidad de acceder a la información porque la vamos a clasificar toda como información de seguridad nacional. Por eso digo que esto es diferente. Esto no es un error, esto no es un despropósito provocado por negligencia, por ignorancia o por malas ideas. Esta es una afrenta de cara a la nación y al mundo en contra del Estado democrático de derecho. El problema que tenemos con estas organizaciones es que las oigo poco pronunciarse de las atrocidades que pasan y que comete el crimen organizado. Las oigo pronunciarse poco cuando una mujer no puede salirse de su casa después de las 6 de la tarde. Nunca las oigo decir por qué una muchacha no puede celebrar sus 15 años debido a la inseguridad que hay en su estado. Nunca escucho que propongan una oferta de cómo resolver el hecho de que haya ejército por años en las calles haciendo lo que deberían estar haciendo las policías. Las escucho después de que pasan las cosas, como cuando el niño se cae al pozo, entonces hay un incendio, una inflamación de patriotismo y de defensa de los derechos humanos. Pero lo que tiene que haber antes son alternativas legales para que podamos procesar a los militares que no cumplan con la ley en los términos en los que está proponiéndose esta, para que podamos actuar contra mandos que se extralimiten y que vayan más allá de lo que la ley les está diciendo. Pero hoy, Carmen, los tenemos en las calles sin que haya ninguna ley. Es el peor escenario para ellos y para nosotros. Avanzar en la militarización del país sería un golpe del cual no podríamos volver, del cual no hay vuelta en U por muchísimos años. Esto que hoy se pretende hacer es una parte más de un paquete de impunidad. Digamos que este es el capítulo de Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales, y del cual no atiende a ningún diagnóstico real. No hay, Carmen, un especialista en estos temas en este país. No hay un organismo de defensa de derechos humanos internacional y nacional que está a favor de este ordenamiento. Nosotros vemos cómo ayer la CNDH anoche, muy oportunamente, muy activamente, se pronuncia en contra de la aprobación de una ley como la que hoy pretenden hacerlo. Hemos escuchado por más de 2 años las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, en el sentido de que el retiro de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública que no les corresponden tendría que ser paulatino. Esta ley nos está alejando de todo eso, aparte de olvidar el verdadero problema, de dejar de lado el verdadero problema que tendría que resolverse para garantizar la seguridad de las personas, que son el fortalecimiento de las policías. Lo que el dictamen está haciendo es, tenemos a los soldados en la calle desde hace mucho tiempo haciendo las tareas de seguridad pública en contravención con la Constitución. En contravención con la Constitución porque la Constitución establece 2 cosas. Primero, que las tareas de seguridad pública deben estar en manos de civiles y que el ejército debe estar en los cuarteles en tiempo de paz. Entonces, hemos estado violando la Constitución por los últimos 11 años. Y esta ley, en lugar de tratar de recuperar el estado normal de constitucionalidad en el país, lo que está haciendo es una etiqueta llamada seguridad interior que permita que los soldados y la Marina sigan realizando las tareas de seguridad pública, pero llamándole seguridad interior.